Con el cierre del Congreso, después de, creo que son 23, 24 ponencias, de las que como docente y facilitador de la reflexión estoy muy contento. Luego igual, después de la charla, diré algunas palabras más. Bueno, empezamos con las preguntas, como te parezca. Él está muy nervioso en este momento porque va a tener que reaccionar a mi acción, digo, para ponernos en esta cuestión. No, yo, antes que empezar a preguntarle algunas cosas y conocer, digo, hasta ahora el nombre de Meissner es el que circuló, ¿no? La idea de técnica, y hubo algunas palabras con las que ya empezamos casi, bueno, como dice recién, a bromear, ¿no? Esto quiere decir no tomarlas poco seriamente, sino empezar a familiarizarnos, en principio, con un vocabulario en común. Y creo que para poder enmarcar algunas cosas y empezar a hablar acerca de este otro nombre propio que nos dio en principio la posibilidad, nos abrió la puerta en su casa, en su estudio, que es Yoska, y preguntarle en nombre, en primera persona, ¿sí? Una pregunta que empieza a sobrevolar, que es por qué entre todas las técnicas, la técnica de Meissner para su propio trabajo, ¿sí? Más allá de la pedagogía. Creo que me gustaría recuperar algunos puntos que sobrevolaron y que tienen que ver, entre otras cosas, porque estamos reunidos acá, ¿no? Y creo que a todos los que nos gusta el teatro, que es este juego donde se juega la representación, y no cualquier representación, sino la representación de una acción, y en donde el actor de alguna manera es este primer jugador que orienta a este juego, ¿sí? A mí me gustan las palabras de un maestro que dice: de lo que se trata, ¿sí?, en esta construcción en presente, es volver asombroso lo acostumbrado. Esto no es mío, por eso declaré que es un maestro, y es de Bertolt Brecht. Y pensaba, ¿sí?, que uno podría circular muchos nombres propios. El de esta vez, y a propósito de una técnica, es el de Meissner, pero a lo largo de todo el siglo XX, en esto que tiene que ver con el arte del teatro y en lo que tiene que ver con nuestra cultura, que es la cultura occidental, ¿sí?, desde diferentes contratos escénicos, de diferentes técnicas, lo que se busca hacer es trabajar para crear un orden que desoriente lo habitual. Un maestro con el que trabajo hace tiempo, que es Eugenio Barba, decía que de lo que se trata es de quitarle la obesidad a lo cotidiano, porque es la única manera de que volvernos espectáculo del otro, volvernos visibles a la mirada del otro, ¿sí?, que es un poco el primer cuento de este cuento en el que estamos. Y si hay algo que, por lo que escuché ayer y por lo que sobrevuela hoy, digo, ya a esta altura todos estamos en condiciones de saber, ¿sí?, es que alguien hoy decía, uno de los compañeros decía, bueno, esto no se trata de una secta, ¿no?, sino de una técnica. La técnica es simplemente un vehículo, y nada menos, ¿no?, una herramienta con la que poder trabajar la disponibilidad del actor, ¿no?, en la escena. Y cada maestro con su librito, ¿sí?, pero siempre la técnica solo es un vehículo que da la posibilidad o las estrategias para, ¿sí?, crear esta arquitectura fantástica que es un cuerpo en situación poética, que es el cuerpo del actor, ese cuerpo que celebramos cuando sucede, entre otras cosas, teatro. Y lo que fuimos escuchando de la técnica fueron esos lugares en esto que, y para volver sobre un maestro que conozco bastante, que iba por más allá de la técnica, antes de la técnica, decía, bueno, ¿con qué trabajamos cuando trabajamos con el actor? Y en relación a poder lidiar con lo que es, ¿sí?, la pedagogía a propósito de trabajar con el actor, ¿sí? Trabajamos con lo que el actor trae, ¿sí?, y el actor es un cuerpo complejo, un
qué nivel nos ubicamos para trabajar, más allá que con eso no se desactiven, ¿sí?, todo lo que el actor trae, ¿no? El actor viene con un primer cuerpo que es el cuerpo individual, ¿sí?, con ese cuerpo, hoy hablaban de singularidad, con todo aquello que uno trae. Trae a su vez este otro cuerpo que es el cuerpo que uno dice, ¿no?, el cuerpo que pertenece también a un contexto, ¿no? Y trae, y es el cuerpo en el que se trabaja cuando uno como grupo empieza a trabajar sobre una técnica. Hay un tercer nivel de ese cuerpo que es el cuerpo en situación de trabajo organizada. Creo que a lo largo de estos 2 días, ¿sí?, todo lo que hemos escuchado, más allá de algunos trabajos con carácter más testimonial o no, es insistir en tratar en poner en palabra una experiencia de ese tercer nivel, que es nuestro cuerpo en una situación de trabajo organizado, ¿sí? Y definitivamente lo que va a suceder después de esta charla será poder ver y compartir con ellos un trabajo en torno a esta experiencia. Bueno, ver cómo la técnica funciona en términos de un juego, una representación, ¿no? Y poder terminar de alguna manera a abrochar un poco algunas ideas que empezaron a circular, para algunos más familiar porque son partes de la escuela, y para otros un primer acercamiento para decir, bueno, en algunos, digamos, siendo, bueno, yo hablo de actor, no hablo solamente actor de teatro, ¿sí? Digo, claramente estoy hablando de un bailarín, estoy hablando de un acróbata, estoy hablando de un montón de prácticas, ¿sí? Nada más que cuando entramos a esta técnica o a las respuestas de esta técnica y otras, en principio estos maestros hablan a ese cuerpo en situación de trabajo organizado en relación a teatro. ¿Por qué? Porque es la práctica que los motiva a hacerse algunas preguntas. Y también esas preguntas y esas respuestas, ¿sí?, tienen que ver con un contexto. Por lo tanto, digo, antes de abrir, digo, me parece que nos tendríamos que proponer, y han circulado de manera implícita acá, proponer traer a primer plano algunas preguntas que siempre están, ¿no?, por eso se mantienen vivos en todo trabajo que nosotros leamos a propósito de algún maestro que habla en torno al trabajo del actor y a propósito del teatro. Hay 3 preguntas que para mí son claves, ¿sí? Una es, ¿qué teatro tenemos?, ¿no? ¿Qué dice ese teatro de nosotros? ¿Y qué teatro queremos? De algún modo, ¿no?, cuando nosotros elegimos un maestro, o cuando elegimos abrimos nuestro botiquín y leemos a alguien en quien creemos que vamos a encontrar alguna respuesta en torno a nuestras inquietudes, ese texto puede hablar de la voz, puede hablar de la energía, ¿sí?, puede hablar de bioenergética, de biomecánica, ¿sí?, pero cuando ese texto está interrogando un aspecto específico, siempre está de algún modo circulando estas preguntas fundamentales. Cada vez que, aún para un intervalo, en algún comentario a propósito de alguna pregunta, Yoska contestaba, yo hacía ese juego de traer esas preguntas a primer plano en mí y ver cómo la respuesta de Yoska daba de algún modo un posicionamiento en torno a estas grandes preguntas. Yo no voy a contarles cómo lo conocí a Yoska, porque es bastante divertido, porque era una voz en el teléfono y muy linda durante bastante tiempo, pero muchos de ustedes lo conocen. Quedó raro eso. ¿Quedó como raro? Sí, ¿no? Quedó como raro. Quedó como, parezco un acosador telefónico, una cosa así. No, pero yo dije muy linda. No, Yoska tenía un problema con esta beca que había recibido. Sí, yo lo digo, no tengo problema, no me la querían dar por ser español. Yo era el mejor promedio, entonces inventaron un empate de calificación y se me explicita que, bueno, que por el hecho de ser extranjero se le quería dar la beca a una compañera mía. Entonces no me quedó otra que recurrir, y por suerte pude hablar con Araceli, que trabaja en la EMAT, y ella me dijo, mira, eso no está bien, lo tienes que pelear.
Y entonces nada, me vi en la obligación, casi como en las películas, de tener que organizar un discurso para defender lo que era injusto, dado que me estaban permitiendo estudiar, pero luego me estaban discriminando por extranjero. Entonces, bueno, lo conseguí y obtuve la beca igual, claro, obviamente es que me correspondía. Nos presentó un actor de Yosca que fue alumno mío, y desde ahí pude empezar a entrar en contacto y a elegirnos mutuamente en relación que lo primero que creo que compartimos es más que una mirada en términos de estilo, ¿sí? O en términos de gusto por el teatro, un posicionamiento ético, ¿sí? Y eso regula el posicionamiento ético. Yosca es, en lo personal, digo, me conmueve su escritura, es un gran autor, es un muy buen director, ¿sí? Y es un pedagogo con el cual ensayamos y seguiremos ensayando, trabajar y ganar algún concurso de actuación en alguna de las universidades, porque creo que en la educación programática de estas instituciones públicas en las que trabajo, ¿sí? Ayudaría. El espacio del aula es un espacio en el que hay que tener mucha pasión, en principio, para generar en el otro interés. A mí lo que me interesaría, antes de que hablemos nuevamente de Meissner, pero desde la mirada de Yosca, ¿sí? Vos llegás como productora a Buenos Aires, inmediatamente sí empezás a trabajar en teatro, y cómo, ¿sí? Se reúnen, por qué Meissner empieza a aparecer en tu trabajo. A ver, yo me voy de Alicante, yo me crié en Alicante, soy nacido en Madrid, me crié en Alicante, en la costa, y como todo lugar costero, tenía muy poca actividad teatral. Descubro la actuación a los 17 años, que voy a ver una obra de teatro, y me parece una cosa sorprendente que alguien se pueda subir en un escenario y actúe para los demás y no tenga pudor. Entonces yo dije, bueno, eso lo quiero hacer yo también. Y empecé a estudiar ahí actuación, me gustó tanto que decidí dejar la universidad y me fui a Madrid a estudiar. Cuando me voy a estudiar, estudio en una escuela, William Blayton, con un uso abusivo de la memoria emotiva y la exacerbación de la emoción como si fuera un elemento importante en la escena, cosa que yo, sintiéndome pueblerino, sentía que no iba por ahí, pero como yo no entendía que venía del pueblo, pues digo, bueno, será que es así. Algo me hacía pensar que no, y lo que me encuentro en esta escuela es que lo que yo veía con mis compañeros es que mis compañeros estudiaban, pero ninguno quería hacer teatro. Cuando llegaba el momento de armemos una obra afuera, porque esto me parece que es una especie de jueguito, simulador de vuelo, hacer una escena, sino que nos tenemos que ver con la problemática de un espectáculo entero, no conseguía gente que quisiera hacerlo. Así fue que, bueno, empezamos a entrar en diferencias, porque la escuela además nos impedía trabajar, estaba prohibido poder trabajar mientras uno estaba formándose. Entonces las diferencias entre yo no entender por qué tenía que mirar a la pared y llorar, esto es tal cual, esas diferencias con mis docentes me llevó a irme, y al poco me llegó una carta donde me invitaban a irme del espacio porque evidentemente no era el perfil de alumno que querían tener. Cosa que estuvo muy bien porque fue claramente un ejemplo de lo que pedagógicamente a mí no me interesaba, trabajar con quien pudiera venir hacia mí en búsqueda de por lo menos un acompañamiento pedagógico que yo no estaba sintiendo en ese momento. Yo sentía que había un conocimiento al que se accedía o no, todos éramos más o menos iguales, pretendiendo que un método pudiera funcionar, y yo no la veía ni ahí. Cuando vengo a trabajar con teatro a Buenos Aires, pues bueno, por suerte entro en Madrid a trabajar en producción, actor de reemplazo, tratando de buscar, ponía cafés, tratando de buscar poder estar en la escena, aparece una gira por Buenos Aires, me vengo a Buenos Aires, y entre otras cosas maravillosas, como lo decía antes, que conozco esta cantidad de producción teatral y posibilidades estéticas y pedagógicas que da Buenos Aires, conozco a Raúl Serrano, y ahí encuentro con Raúl Serrano una forma de entender la actuación que me daba la razón en las dudas que yo tenía con William Blayton. E insisto, y esto que quede clarísimo, son técnicas que funcionan y le funcionan a un montón de gente, y esto es cuestión de gustos. Se te acomoda más, se te acomoda menos,
pero evidentemente funcionan y hay grandes maestros pensando otras formas de entender la actuación que están muy bien también. Pero lo que sí quería, lo que sí que tenía claro es que no lo quería para mí eso. Bueno, cuando conozco a Raúl Serrano empiezo a ver una forma de pensar la actuación y ahí, entre compañeros, aparece la idea de Meissner, ¿no? Aparece la técnica Meissner, yo no conocía la técnica Meissner, no encuentro libros, me traigo libros de España, me traigo libros de Estados Unidos, y aparece esta idea de... Perdón, voy para atrás. Y aparece algo que para mí es sorprendente, y es que en mi mentalidad de chico de pueblo de Alicante, me descubro dirigiendo como todos, por circunstancias. Cuando estudiaba en la escuela de Raúl Serrano, hice la carrera entera, alguien tenía que dirigir porque queríamos terminar con un proyecto todos juntos, nadie dirigía, dije bueno, dirijo yo, ahí descubro la dirección como pasión, y en este dirigir, cuando consigo encontrar el libro sobre la actuación, se llama así, sobre la actuación de Sanford Meissner, descubro párrafos prácticamente idénticos a formas en las que yo entendía la actuación y trataba de decirle a mis compañeros actores. Cuando encuentro esa analogía, sigo leyendo y me voy encontrando. Y a partir de ahí es que empiezo a ver este trabajo que para mí es muy interesante, que es la construcción, creo que hablaba ayer de esto, la construcción a partir del trabajo con el otro, rompiendo esta individualidad egoísta de pensar que un actor se salva solo por su capacidad de autogestionarse. Y ahí es que me empiezo a encontrar elementos en la técnica Meissner que pienso, digo, bueno, en lugar de, que eso me pasó con Serrano también, en lugar de tratar de formularme principios yo para desarrollar, ¿por qué no leer bueno, por supuesto Stanislavski, leer a Strasberg, etcétera? Cuando me encuentro con Meissner y me encuentro con Serrano, principalmente con algunos elementos que yo considero que Meissner podía avanzar en relación a Serrano, eso no significa que el pensamiento de Serrano es súper interesante, de hecho en estos momentos me encuentro estudiando pedagogía con Raúl Serrano, digo, bueno, voy a partir de ahí para pensar la actuación. En lugar de pretender hacerlo de la nada, prefiero agarrar conceptos desarrollados interesantes como la atención, como el impulso, etc. Y a partir de ahí es que me encuentro con una técnica desconocida, muy poco evolucionada, porque el propio Meissner se ocupó muy poco de dejar su legado, como contaba ayer Laura también. No creía en la escritura porque el suceso de la actuación no se podía plasmar en un libro, y ahí es que empiezo a pensar, tengo la suerte de escribir teatro, tengo la suerte de dirigir teatro, además, lo digo porque estoy muy orgulloso, yo soy de los pocos autores extranjeros que en un festival internacional de Buenos Aires entra como compañía argentina, cosa que también aparece un quilombo, porque los jurados dicen, pero ¿cómo? Este chico que hace Vago, que es español, con Urbano, la obra trata sobre, que es un poco lo que leyó Mariana antes, con Urbano, fines de los 90, un puntero peronista organiza la barriada para tratar de sobrevivir. Entonces, ¿cómo un autor español, director español, va a entrar como compañía argentina? Bueno, pues lo conseguimos. Y Teatro a Tres Velas estuvo representando a Argentina en el Festival Internacional de Buenos Aires con otras 15 compañías, no éramos los únicos. Entonces, perdón. Ponerle un punto, digo, porque yo ya me olvidé todo lo que iba. No, ponerle un punto va a ser diferente, pero yo te voy a interrumpir. Ah, ok. Hasta ahí. Digo, no, en lo que parecería que va contando, ¿no? Y que sería como anécdota, va planteando algunas cosas que me gustaría como retomar. En principio desmonta hay un montón de nombres que él tiró, entre ellos el del maestro Serrano, ¿sí? Y uno dice, bueno, si sumo todos estos nombres, a Meissner le sumo a Stanislavski, le sumo a Strasberg, le sumo Serrano, ¿sí? Parecería que todos van a un circuito de una idea de teatro que es el realismo, el naturalismo, ¿sí? Una suerte de, si el teatro siempre es espejo, pero una suerte de espejo que parecería que borraría el espesor y que crea una continuidad entre el pacto de ficción, ¿sí? Y el orden de lo cotidiano. Sin embargo, ¿sí? Y justamente lo que tiene esto de trabajar estas técnicas y lo que decíamos antes, ¿no? Una técnica que va, ¿sí? Antes de ese momento
de la elección de un texto para y del contrato escénico, es entender que no, cuando uno se encuentra con los textos de Yoska, no tenemos contratos realistas. O sea, suponer que Meissner, y es uno de los prejuicios, o sea, porque ya tenemos prejuicios hoy, ¿no? Donde todos somos posdramáticos, y volver a Stanislavski y acercarnos a otro lugar, digo, es la teoría del malentendido, siempre, ¿no? Porque como hablamos de lo que creemos que, pero nunca vamos a la fuente, le hacemos decir a los maestros, propios o ajenos, barbaridades, y después culpamos a la traducción, ¿sí? Si desmontamos todo ese malentendido, me parece que lo primero que tenemos que decir es que una técnica, y sea la técnica que sea, cuando le funciona, está trabajando en un orden previo a ese andamiaje al que nosotros, si pensamos en situación de comunicación poética, ¿sí? Que es ese contrato al que llamamos teatro, estas técnicas están trabajando en un contrato, en un momento anterior. Y en ese momento anterior, ¿sí? No reside cuál es el estilo que la escena va a contratar. La técnica dispone o trabaja y es elegida de acuerdo a las condiciones para, volvemos a esto, preparar al actor, ¿sí? Para construir presente. Ese presente, el texto, cada proceso creador va a llevar a ver qué es lo que se necesita después. Pero me parece que eso es algo que en este tejido de lo que va Yoska planteando, y que como es muy habitual para él, ¿sí? Y para los que conocemos su trabajo, pero me parece que es un lugar concreto para atender. Digo, la técnica no está ligada a, bueno, tomo esta técnica, porque muchos de mis alumnos me lo preguntan, bueno, ¿qué hago? Tomo Meissner para poder hacer, pero yo soy acróbata, me dicen. Cuando lo hicimos en la carpa, ¿sí? De la UNSAM, donde trabajamos, ellos se daban cuenta que no, que era tratar de poner el cuerpo en otras, o sea, reconocer en todo caso otras zonas, ¿sí? De resonancias de ese cuerpo, para poder, digo, lo que no conozco, digo, el actor solo actúa lo que entiende y solo puede decidir sobre lo que conoce, como la vida, digo, cada uno, ¿no? Pero en la vida, dejémoslo de lado, como dijo también el compañero, digo, me parece que acá de lo que se trata justamente es de poder, ¿sí? En el mejor sentido, contaminar al otro de tal manera que empiece a ampliar ese lugar perceptivo de sí mismo, ¿sí? Y no hay manera, digo, hay otras disciplinas, pero digo, una de los lugares sobre anclaje de esta técnica, y que creo que es lo que también lo motiva a Yoska, y desde ahí que continúe con el relato, digo, que lo motiva a Yoska con trabajar con la técnica de Meissner, es la libertad que le da para entender que esos lugares de resonancia expresiva que el actor va a reconocer están en la disponibilidad también de este otro que le va a funcionar, en la repetición eso se ve muy bien, como espejo. O sea, mi construcción es a partir de un otro, y bueno, si es a partir de un otro, ¿sí? En el que me encuentro, y del teatro también es a partir de un otro, pues entonces pongo eso como un primer lugar de juego para que empiecen a aparecer esas zonas de expresividad. Tal cual. Yo me encuentro que con estos ejercicios, con la atención, con el impulso, aparece casi de forma inofensiva la singularidad del actor. Y entonces me encuentro que con textos sencillos, luego no tanto, pero en un principio, puedo ver eso que se habla de que cada uno es distinto. Principalmente partiendo de la idea que hay como un pensamiento que yo tengo, que el gran problema que tiene el actor en general es que, salvo que le vaya muy bien en televisión y ganen mucho dinero o sean figuras reconocidas, es poco frecuente que se tenga un valor o una estima sobre sí mismo que le permita aceptar que, atravesado por una situación en escena, es interesante. ¿Por qué? Porque socialmente no nos consideramos con un valor específico como para que alguien pague por vernos. Entonces, como yo no suelo ser interesante en la vida, a la hora de actuar prefiero actuar como otro. Y cuando yo consigo que
confíe tranquilamente en que hago lo que puedo bajo circunstancias imaginarias es suficiente, aparece una potencia en la actuación que a mí primero me emociona, y una vez que me emociona pienso por qué, y después veo, sí, los elementos están bien organizados. Por otro lado, a mí la técnica me gusta porque la técnica pretende objetivar la actuación, es decir, que el compañero que está viendo a un otro haciendo entienda por qué funciona y no dependa de la mirada de un gurú que con su risa o no parece estar habilitando un bien hacer o un buen hacer de la actuación. Si una escena no funciona, hay unos puntos que uno sigue, si los ajustas, la escena funciona y es así. Principalmente, porque yo digo esto y a veces medio que a veces se me entiende y a veces no, yo digo, yo soy un vendedor de alfajores, que lo que hago es que si tú vienes a comprar un alfajor, tú me pagas y yo te tengo que dar un alfajor para que te lo lleves, y tienes que llevarte algo concreto, no te tienes que llevar la idea de una posibilidad o a partir de una inspiración o algo que seguro cuando pase el resto del tiempo y si tuvieras más talento te saldría. Yo tengo tantas situaciones singulares como actores que vienen a entrenar y tengo tantas problemáticas individuales como los que pagan por venir a entrenar conmigo, y cada uno es una situación distinta. Por eso agradezco enormemente a la escuela que me echó, que me permitió pensarme como un elemento singular y no pretender estar metido dentro de una muchedumbre de lo que es totalmente imposible. Es mucho más fácil dar clases en general, implica menos energía, pero poder darte cuenta que lo que separa a un actor de su manifestación más honesta es simplemente organizar los elementos y poder permitirle descubrir eso. Es complejo, tiene más esfuerzo, pero una vez que lo podemos ver, que lo descubrimos y que vamos adelante, yo creo que no hay vuelta atrás. Principalmente porque se potencia mucho el trabajo de cada uno, y eso es lo que me gusta. Es que creo, así como hay una gran confusión, hoy escuchaba, yo soy mala con los nombres, pero la maestra que habló de los chakras, Estela Maris. Estela Maris. Digo, hay una gran confusión en torno a emoción y sentimiento, digo, ¿no? Hay una gran confusión. El actor, digo, yo por lo menos a la gente con la que trabajo, a mis alumnos le digo, el actor trabaja con la emoción. El sentimiento está más ligado a la idea, y en todo caso déjenle esa circulación de que reconozcan a través del trabajo a ese otro que completa, que es el espectador, ¿sí? Ligar eso que circula en torno a un sentimiento, porque si uno se instala en el sentimiento, se instala en la idea, no pasa nada. Pero la otra gran confusión es confundir singularidad con novedad. Como estamos todos ocupados por la novedad y por la originalidad, por esta situación capitalista, neocapitalista, ¿no? Pero que buscamos ser novedosos, ¿sí? En vez de darnos cuenta que primero, digo, por ahí doy una mala noticia y domingo a la tarde fastidioso esto, pero digo, nadie puede escapar a su singularidad. Esta es una realidad, nadie puede escapar a lo que es. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata en todo caso es de potenciar ese lugar de singularidad, ¿no? El tema es empezar a desmontar, tener ganas de conocerse, con un montón de cuestiones que aparecen. Pero creo que el prejuicio que hay o la dinámica que hay en ciertos espacios pedagógicos, que asumir el riesgo de acompañar al otro a descubrir la singularidad, implica también desmoronar este concepto o este hábito en el que nosotros estamos ligados a ciertos espacios de formación, como decía él, con esta suerte, ¿no?, del maestro gurú, de aquel que de alguna manera tiene ese oscuro secreto del oficio, que si me porto bien me lo va a compartir, que si soy lo suficientemente buena, ¿sí?, lo puedo llegar a tener, pero que en todo caso no me puedo decepcionar, y si me decepciono, la doble falta es mía, no del maestro, ¿sí? Y digo, y hay que entender que ahí no hay un maestro, vamos a empezar por esta cuestión, ¿sí? Atlético, en realidad le dio una ACV por consumo de cocaína, entonces se quedó medio duro e inutilizado. Tiene que recurrir a este puntero peronista que le puede facilitar comida y trabajo en el almacén. Empiezo a trabajar sobre la necesidad más chiquita que uno puede llegar a tener, que es la de comer y buscar la dignidad.
En la búsqueda de la dignidad, si nos miramos, todos estamos más o menos en la misma todo el tiempo. Y ahí es donde me aparecía la dificultad del actor que actúa. Si se veía al actor haciendo un personaje, a mí me costaba más que la gente se pudiera pensar a sí misma. Cuando se puede evitar ese doble vidrio y da la sensación, que es a lo que todos aspiramos, da la sensación de que eso que está sucediendo es, y si a los actores no los conocieran pensarían que son, yo encuentro una satisfacción inexplicable porque a mí me gusta. Digo, creo que hay algo de utilizar esta técnica en esa delgada línea de personaje que a mí me gusta mucho y me posibilita enormemente acceder a esa sensibilidad que disfruto un montón. Pero igual quiero meter una cosa en medio, que es en esto que hablábamos de los maestros y todo eso, ¿no? La técnica Meissner es una técnica muy poco conocida, que, como decíamos antes, a mí me interesó y me interesa mucho divulgar, difundir y desarrollar. ¿Por qué digo desarrollar? Porque lo que vimos en este congreso es gente pensando en la técnica Meissner. En ningún momento, como hablaba Araceli ayer, hay una antropología donde decimos, bueno, esto es y no hay movimiento. Nosotros tenemos un punto de vista sobre la actuación, un punto de vista sobre la técnica Meissner, y a partir de ahí nos pensamos y accionamos. Es decir, no se pretende en ningún momento pensar, como también nombraba Laura Biondi con las escuelas, que nosotros somos herencia de nada. Nosotros nos pensamos haciendo y hacemos pensando, como dice el maestro Raúl Serrano, y a partir de ahí yo organizo un pensamiento actoral a partir de la técnica. En ningún momento, por más que yo he tenido la suerte de estudiar con Mark Phoenix o con Steven Dittmeyer o poder acceder a materiales, nos creemos para nada poseedores de una verdad absoluta y mucho menos de un legado directo. Yo me considero un evolucionador, si se quiere, o desarrollador de la técnica. Luego habrá puntos de vista, cosas que uno puede estar más o menos de acuerdo, y hay cosas del libro sobre la actuación de Meissner de las que no estoy de acuerdo como se encaran, o ejercicios que se utilizan ahí que tampoco me terminan de satisfacer, pero está buenísimo que a partir de ahí yo puedo generar un pensamiento crítico y ver qué luces y qué no tan luces tenemos que plantearnos y cuestionarnos para poder seguir avanzando. Para terminar, teniendo como objetivo el alumno y no si mis ideas son más o menos brillantes o no. Sino, esto es sencillo, si yo hago un workshop intensivo y no sucede, no sucede. O sea, por más que vea videitos en YouTube y no sucede, no sucede. El que dice, sí, él me contó un montón de cosas pero no me pasó. Yo necesito que pase y para eso tengo que trabajar un montón para que eso pase. Y cada vez que hago un workshop me voy perfeccionando porque voy diciendo, bueno, claro, lo que pasa es que el contexto es distinto. Y ahí digo otra cosa. Durante este año pasado, el anterior, llego una vez al mes al Chaco a dar clase. La problemática que yo encontraba ahí en el Chaco era que querían hacer teatro de Buenos Aires. Y eso era un problema. Porque yo me acuerdo que yo llegaba y me decían, che, no sé, estoy inventando porque ya no me acuerdo. Mira, está tal pajarito, no sé qué nombre es, tal pajarito, eso significa que mañana llueve. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, si vos ves el pajarito ese, eso significa que mañana... Dicho y hecho, al día siguiente va un diluvio y tú no lo podías creer. Y yo digo, ¿y por qué no hablan de esto? En lugar de estar pensando, ¿por qué no se piensan el teatro entre ustedes? Que por eso es porque nosotros entramos en el FIBA, entre otras cosas, éramos la única obra de Buenos Aires que pensaba a la gente que tenía alrededor. Todo lo demás eran historias de afuera, eran historias de autores que querían ir adelante con sus pensamientos filosóficos, pero no había obras de gente alrededor, de gente de pensar al otro, ¿no? Bueno, y ahí es donde lo hilo con la técnica, donde inevitablemente, para pensarme a mí, tengo que construir a partir del otro. Entonces mi consejo en el caso del Chaco era que hicieran teatro de ellos para ellos, no pensándose en otro lugar, porque cuando nosotros pensamos la problemática, no sé, de Nueva York, bueno, es poco distinta a la nuestra y está bueno que sea a partir de nosotros, teatro para nosotros, entre nosotros, ¿no? Digo. Yo
cuando antes te iba a plantear es esto. ¿Por qué insistir en la palabra técnica y tratar de desandar la idea de método? Es tan sencillo como eso, porque suponer un método es, bueno, ¿no? Es como suponer 40 días de dietas en dentro de un régimen específico, ¿no? La técnica es más porosa, ¿no? La técnica es como una membrana que ajusta, sobre la que puedo disponer un sistema de ideas. Y ahí viene la otra cuestión. Y que tiene que apuntar a la independencia del individuo para crear. Totalmente. Por eso digo, no es un método, no hay una receta, ¿sí? La técnica es una herramienta, un instrumento, y de ahí uno puede desarrollar, ¿no? Ciertos principios que regulan, donde uno puede hablar entonces de ejercicio. O sea, todo cambia cuando nosotros quitamos la palabra método. Cuando uno habla de método, habla de preceptiva, ¿no? Digo, cómo se organiza y habla, más allá, digo, toda preceptiva, no es solamente, digo, no hay una normatividad que sea inocua o inocente, ¿sí? Digo, todo método se ensaya a partir de ¿qué? De algo que se supone verdad, de algo que se valida como esto es lo que lo hace ser y esto por lo tanto queda fuera, ¿no? Con lo cual, digo, lejos es de ser permeable y de ser permeable a la contingencia. Me parece que esto, digo, que acá, en lo que él acaba de decir, me parece que vuelve a aparecer esto, una claridad en estas primeras preguntas fundamentales. ¿Sí? Si nosotros no podemos preguntarnos qué teatro tenemos, digamos, qué teatro queremos, toda la vez no hay una pregunta más importante, y qué dice el teatro de nosotros seguimos dirimiendo, ¿no? Y jugando con las palabras entre, ¿no? Hablamos de teatro argentino y tenemos que andar diciendo de qué estamos hablando, hablamos del teatro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del conurbano, después hablamos del teatro de las provincias, ¿sí? Y creemos que somos mejor bien pensantes porque ya no nombramos al teatro del interior, y los que viajamos y los que trabajamos en diferentes lugares, lo que nos damos cuenta es que frente a esta situación donde siguen, lo primero cuando uno llega y es porteño, ¿sí? Hasta que les cae bien, pero cuando uno llega, lo primero que nos dicen es Dios en el teatro atiende en Buenos Aires, ¿no? Y digo, a mí me parece que hay facilitadores entonces en otros lados que hagan que digan que eso es así. ¿Por qué? Porque siempre están mirando una producción de textos de Buenos Aires, a que las obras que vayan, ¿sí? Sean de ciertos circuitos y de Buenos Aires. Me parece que de alguna manera, bueno, parte también eso tiene que ver con, en términos de institución, estar tan familiarizados a trabajar con métodos extranjeros, en todos los sentidos. Además, si algo nosotros tenemos claro acá, es que estamos en constante cuestionamiento de nuestros propios principios, porque puede aparecer una idea que sea superadora, y una idea superadora lo es porque le facilita el trabajo al actor, porque podemos, y esto también lo tomo del maestro Raúl Serrano, porque hay una reflexión constante de qué estamos diciendo y qué le estamos entregando, qué herramienta le estamos dando al otro, y si estamos consiguiendo nuestro objetivo, el estilo, el tipo de actor egresante que queremos, que insisto, tiene que ser independiente, que se piense, que arriesgue, que no tema equivocarse, porque solamente en esa búsqueda es que se puede encontrar. Si se cree ya encontrado, estamos en un problema serio. Sí, yo me he notado de todas las mesas que escuché ahora a la tarde, en algunas salió la palabra de manera explícita, en otras recorría. Creo que para que algo no suceda agotado, lo primero que la técnica de alguna manera pone todo el tiempo en jaque, o ayuda a poner en jaque, es mantener despierta la urgencia. La urgencia es ese lugar motor, más que la necesidad o la voluntad, que vuelve a pasar lo mismo que entre emoción y sentimiento, ¿no? Para que algo no se bloquee, lo que genera una organización en principio es poder escuchar la urgencia propia a través también de la urgencia del otro. Creo que viene por ahí. Sí. Hay un principio de trabajo donde inevitablemente
la presencia del otro, insisto en esto, es sumamente modificadora. Cuando yo puedo estar atento a eso, cuando yo puedo jugar nuestras propias ansiedades en relación a los elementos que rodean a los personajes, por lo menos a mí me gusta lo que pasa. Esa singularidad que acontece me interesa mucho. No sé, digo, luego insisto, esto es cuestión de gustos, ¿no? Nosotros tratamos de pensarnos en relación a tratar de dar claridades, o a veces no son claridades, a veces son preguntas que cada uno se responde como puede. Y en ese responderse se va encontrando. Es un poquito más largo, a veces nos juegan contra la ansiedad, pero bueno, eso es lo que nosotros proponemos. Y hay algo que... Pero para eso existe la pedagogía, que no es lo mismo que agarrar ejercicio y hacerlos, que es ir teniendo la temperatura de la situación para darte cuenta a dónde puedes ir y a dónde no puedes ir y poder ir dosificando eso. Y hay veces que se puede llegar a un lugar y otras veces que se llega al otro y está perfecto. Muchas veces el objetivo cuando estoy realizando workshops no es que la gente internalice la técnica y actúe a partir de ahí, sino, como bien decía ayer, ver otras posibilidades de actuación y de a poco que vayan pensándose en relación a esto. La transformación tiene esos riesgos, digo, siempre que se trabaja con un campo emotivo, sea el área que sea, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, busca un especialista o alguien que lo recomiende, digo, en todos los lugares. Yo estaba pensando esto a nivel de las instituciones y cómo, digo, en el campo educacional uno tiende a trabajar con un espacio de normativización, ¿sí? Porque es complejo, pero digo, yo me preguntaba, ¿no? ¿Quién en todos asumir esta cuestión de los riesgos y los mecanismos de censura se vuelve un lugar muy peligroso, o sea, no necesariamente en alguien que pueda o no estar inestable? En los casos en los que yo he trabajado con grupos que se ligan, por ejemplo, a la salud mental, ¿sí? Yo me lo he preguntado, uno se lleva a preguntar más allá de cómo se trabaja con el otro. Hay un grupo en Bariloche muy conocido que se llama El Brote, que trabaja, ¿sí? Donde una amiga que es directora de ese grupo hace mucho tiempo, trabaja con niveles, con pacientes ligados fuertemente a lo que ella abiertamente habla de niveles de locura, ¿no? Digo, y a mí siempre me llamó mucho la atención ver cuál es esa zona de liminalidad, y especialmente también, ¿no? Es un trabajo muy complejo, pero también en donde uno, me quedaba pensando en el lugar del otro, ¿no? En qué era lo que a mí me hacía ver eso, ¿sí? En términos a la condición poética o a tratar de ver cómo iba buscando reconocer esos espacios de locura. Es bastante complejo, digamos, todo eso. Igual creo que no tenemos que olvidar que esto es ficción. Digo, estamos construyendo ficción, estamos mintiendo de verdad, con la mayor verdad posible para mentir lo mejor posible. Una cosa es que el impulso me constituya, que sacar la educación social me permita descubrirme accionando de otra forma, y otra cosa es sacar las barreras y que esto sea una locura, no tiene que ver con eso. Pero en cuanto se habla de algo que no es lo típico, digo, hay preguntas que nos hacen a nosotros, que también decía Sebastián Edelstein en relación al oficialismo de la actuación. Hay preguntas que se le hace a una técnica por nueva y no se le pregunta a otra técnica cuando te ponen a ponerte en una silla a ver qué es lo que te está pasando. Digo, nada, como lógico, uno habla de impulso y parece que eso es descontrol, son dos cosas totalmente distintas, e insisto, esto es una técnica para mentir, para actuar, esto es ficción, eso es importante. Sí, en todo caso, en este impulso nosotros podremos atravesar algún tipo de cuestiones, pero nuestro cuerpo ya viene arreglado, con lo cual sería casi un espacio mágico creer que podemos trabajar con la verdad del impulso. Digo, es un lugar de figuración y de provocación permanente, pero la realidad es nuestro cuerpo, digamos, es el primer territorio de esto, digo, está absolutamente ligado. Estamos muy condicionados. ¿No? Entonces, digo, me parece que esta pregunta está ligada a eso, que está bueno. Dice, ¿cuál es el enfoque y postura frente a la violencia
tanto dentro de la escena, entre los personajes, como fuera de la escena, el discurso de lo que se presenta en el escenario. De modo que no se reproduzcan mensajes de odio o violencia de género, estereotipos, xenofobia, racismo, etc. Ah, te quiero. Bueno, es muy sencilla la respuesta, tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Digo, evidentemente, o sea, quiero decir, a ver, se están mezclando temas. Se está mezclando, desde mi punto de vista, o a lo mejor yo no entiendo bien la pregunta, pero se está mezclando una técnica con puntos de vista sobre temas y otros elementos que hacen al teatro, pero que no tiene que ver con la actuación. Evidentemente, toda escena que tenga violencia debe ser, desde mi punto de vista, coreografiada por alguien que sepa de violencia escénica y que ayude a que los actores no rompan el código de ficcionalidad. Porque si yo, en un acto violento, te rompo la nariz, no estoy actuando. Te he rompido la nariz. Entonces digo, lo único gracioso que tiene esto es el uso fallido del verbo romper. Todo lo demás es tan real y tan peligroso que rompe cualquier juego ficcional. Sí, y ahí sumo algo, digo, hay algunos autores, ¿sí? Ahora se me viene Agamben entre otros, pero digo, esta cuestión donde en el juego de la representación, ¿sí? Nada es inocente, ¿sí? Digo, así como no puedo mentir sobre, digo, la obra es autónoma a quien está, entonces va a empezar a resolver y va a poner espacios probablemente de mucha conflictividad o no, cada uno podrá ver si lo afecta ético o moralmente, si lo molesta más o menos y de qué modo se da. Ahora, algo que nosotros en cine lo reconocemos rápidamente porque está la mediación de la cámara, ¿no? Digo, cuando hay materiales que buscan denunciar la violencia, ¿sí? Hoy circulan un montón de obras de teatro a propósito de trata, por ejemplo, o pienso, bueno, el cine, digamos, en torno a lugares recientes y que tiene que ver con el cine político y la memoria y la visibilización de la apropiación o de la desaparición, etcétera, etcétera. Digo, hay un lugar donde Agamben dice, ¿no? Cómo poner rostro, ¿no? Dar visibilidad sin mistificar. Digo, ese es el punto, ¿no? En donde reside, donde uno empieza a manejar este linde de lo ético, ¿no? Digo, cuando se visibiliza la violencia, cuando de la violencia se hace un espectáculo. Digo, ahí viene como el límite. Más allá después de los temas o de los procesos, digo, cada obra trabajará y qué sé yo, cómo es, digo, ahí hay que ver cada obra, ¿no? Y cómo también lo apela o lo resuena a otro. Pero me parece que hay un lugar fundamental, sí, que tiene que ver con esto, ¿no? Los lugares de límite entre la condición de terminar haciendo de la violencia un espectáculo, que ese es el lugar. Además, cuando empezamos a trabajar el tema del impulso, la gente empieza a descubrirse reprimiendo en la vida normal, ¿no? Entonces te dicen, che, mira, estuvo buenísimo el ejercicio que hicimos del impulso, hoy fui al kiosquero, me miró mal y yo le dije, ¿qué te pasa, chabón? Yo digo, pero es un desquiciado. El espacio de entrenamiento es este, no es afuera. Bueno, esto que es gracioso, puede tener problemas. Hay que estar atentos. Puede tener problemas. Pregunta. Sí. Si debido a la educación social el director que no está entrenado en Meisner, ¿sí?, marca una convención o no está seguro si marcarla siempre, ¿qué se debe seguir? Que del propio impulso, aunque esto signifique que dicho director nos llame la atención debido a la ruptura de una regla que no está seguro, o a las máscaras que nos parece ridícula. Marcación. A la marcación que nos parece ridícula. Bien. Nosotros trabajamos para otra persona normalmente. Normalmente trabajamos para otra. Entonces nosotros tenemos nuestro espacio de exploración, tenemos nuestro espacio de enriquecimiento personal. Pero lo cierto es que la mayoría de los actores vivimos gracias a que otro nos llama, y como nos llama, nos dirige, y como nos dirige, nos pagan, ¿sí? Por eso yo hablaba de tratar
de respetar el espacio de creación. Ahora, si hay un director, una directora que exige determinado tipo de marca, lo mejor que nosotros podemos hacer es tratar de ir a esa marca y transitarla con la mayor honestidad posible. Pasar por encima de una directriz, de que había dos tipos de teatro. Uno en el que había una estructura y no se aplicaba a Meissner, y otro en el que se aplicaba a Meissner. La idea sería aunar, estoy inventando porque no entiendo esa palabra. La idea sería, no sé, los dos tipos de teatro y aplicar Meissner completa. ¿Quién escribió la pregunta? Que la diga, porque... ¿Cómo es? La pregunta es si el objetivo, digamos, de la técnica es, digamos, inicio sentimental, en una obra de teatro utilizar nada más la técnica Meissner completamente o mezclar la estructura de una obra normal con la... Ok. A ver, volvemos a algo que dijimos antes. La técnica son herramientas que a ustedes le van a permitir crear y transitar o ir adelante con un relato actoral. ¿Sí? Actoral o... Bien. La técnica no tiene que tener más importancia que eso, porque entonces estamos equivocándonos de nuevo, que era lo que discutíamos con Juan Pablo, que él decía, que yo no estaba de acuerdo. La técnica, cuando me sé el texto, cuando entiendo la situación, cuando la estoy jugando, la técnica no es muy necesaria. La técnica nos sirve cuando por lo que sea me salí o cuando lo estoy recién construyendo, ir teniendo herramientas o elementos con quien empezar a apuntalar mi trabajo. Luego después lo que se utilice, yo qué sé, digo, por ahí la técnica es muy clara en algo y de pronto, no sé, estudiaste otra cosa y te sirve en ese momento. Lo que no me gustaría sería pensar que la aplicación de una técnica significa el fundamentalismo de una forma de trabajar, porque al fin y al cabo, nosotros cuando pase un tiempo, mis actores de acá no sabrán si lo que están haciendo es porque se lo dije yo, o porque vieron un video, o porque estudiaron con grandes maestros que hay en Buenos Aires. Creo que permite un acercamiento a la construcción escénica que es interesante, que ayuda a potenciar la singularidad, pero luego, llegado el momento, se use lo que se use, ya dependerá de lo que cada uno vaya necesitando según lo que se va encontrando. Lo que me gustaría sería que no caer en la idea que o se hace Meissner o nada, porque a mí no me interesa eso. ¿Me entienden a lo que me refiero? Que una especie de fundamentalismo que no tiene ningún sentido, y es normalmente un fundamentalismo mucho mayor del alumno que del propio actor. El actor entiende que, bueno, que llegado el momento, porque todo esto, esto estamos hablando de situaciones ideales, pero luego cuando te toca grabar y no dormiste a la noche, o te duele la panza, o no te entra la letra, porque no te entra la letra y apelas a lo que puedas. Y al fin y al cabo eso es lo que me parece que importa. Esto es un soporte que permite, que pretende que podamos avanzar con algo para estar un poco más contenidos y poder tener respuestas en uno y no siempre pensando que tendríamos que ser otro. Eso. A veces es más fácil, a veces menos fácil. Sí, a mí, hay tantos teatros, o sea... Perdón, una cosa, es que es muy fácil decir que esto... Pero no, es que de verdad... Es que es muy fácil decir, hay que hacer tal cosa. ¿Cómo voy a decir yo qué hay que hacer en determinado momento? Si en realidad, cuando acá hacemos escenas, vamos a encontrar, casi todas las escenas con las que vamos a poder trabajar son distintas. Y nos va a encontrar en distintos momentos. Y nos va a resonar esas situaciones de forma distinta en nuestra emoción. Es que el problema que yo veo en estas preguntas es que quieren respuestas imposibles. Por lo menos para mí. Sí, que vayamos cerrando, dicen ahí los dos. No, dos cosas. Una es la palabra aplicación. ¿Y en qué nivel volvemos a esto? La técnica es proveedora para un trabajo que no necesariamente es de teatro y no se encuentra en situación de teatro, sino es para este trabajo que organiza
digo, por eso hablamos de entrenamiento, por eso hablamos de un espacio pedagógico en común. La técnica es uno de los instrumentos, ¿sí?, que el actor va a disponer para poder resolver. Después, cuando estás en un proceso de creación, ni siquiera hablo de en una obra, en un proceso de creación tendiente a una producción específica, verás qué tanto te ayuda, en qué momento y sobre qué, ¿sí?, poder revisar ese contrato, ese proceso con esa técnica. En otras cosas usarás otras. Y cuestionarte el propio procedimiento, porque cada situación plantea dificultades distintas a las que no se accede de la misma forma. Y ahí es donde está bueno tener un pensamiento, por lo menos un abanico de posibilidades e ir encarando por distintos lugares para conseguir el objetivo, que es contarle la historia al espectador. Que el actor no es mucho más importante que un tacho. Si el alumno va, no se le ve a nadie. A veces el actor quiere ocupar un lugar tan importante de emoción que se olvida que lo mejor que podría pasar es pasar desapercibido y que se contara la historia, creo. Bien, vamos a leerlo entre los dos. Dice, porque es la virome roja. Es la virome roja. Referente... Lo que dijo Juan Pablo. Referente a lo que dijo Juan Pablo Beltrán, si Meissner resalta el hecho de seguir tus impulsos y ser lo más honesto a la hora de actuar, ¿cómo interpretar un personaje que se aleja de tus principios humanos? Por ejemplo, ser un asesino, ser un psicópata. Me atrevo a decir que se juega con el universo creativo, por supuesto. Ahí no podría usar y aplicar tanto la técnica Meissner. Bien. Volvemos de nuevo a la problemática entre pensar que la técnica es aplicable solamente al realismo. Debe ser un motor de creación, debe potenciar la imaginación y debe darnos la posibilidad de meternos en mundos que, insisto, evidentemente las obras que yo pueda trabajar van a exceder con mucho mis posibilidades en esta vida cortita que yo tengo. Entonces, voy a tratar de ir aplicando como pueda. Yo no creo que nos tengamos que limitar al campo de lo propio, porque entonces estaríamos muy acotados en nuestra producción artística. Sí, igual ahí me parece que hay una confusión. Hay una gran confusión entre actor y personaje. Discúlpenme, pero si de lo que se trata es de jugar a ser otro, pues yo como actor digo, les decía, el actor debe tener una opinión sobre el personaje con el que contrata. O sea, acá me parece que hay una confusión entre lo que yo siento y lo que juzgo del personaje que me toca representar. Es como diciendo, no, la verdad yo soy feminista, en ningún momento voy a ser Desdémona y mucho menos voy a permitir Otelo. Me parece que estamos confundiendo todo, ¿sí? El actor, ¿sí?, tiene que ver en esta cuestión de el actor tiene su verdad y en todo caso es ver cómo contrata con la verdad del personaje. Y el personaje, en definitiva, es una partitura textual, ¿sí?, que se organiza. Yo no le puedo preguntar a Hamlet qué hubiera pasado si no mata a Polonio, y la verdad Hamlet es porque mata a Polonio. Entonces me parece que nos enredamos en un lugar ahí donde, no digo que sea fácil después resolver, pero mi contrato, ¿sí?, es con una partitura textual. Yo voy a hacer mi Hamlet, mi Otelo, mi Desdémona, pero no me voy a fundir en todas esas cuestiones mágicas. El tema principal de la técnica es permitir y habilitar y acompañar para crear presente. Y en ese crear presente, del que también habla Raúl Serrano, insisto, yo lo contrasto mucho con Raúl Serrano porque me parece un excelente pensador de la actuación. Tratamos de dar herramientas para construir ese presente. Luego, los matices de ese presente dependerán y deben depender demasiado, o sea, deben depender de la creatividad de cada uno y de cómo se acompaña la creatividad de cada uno y cómo cada uno encara distintos materiales y se va encontrando con problemáticas a resolver. Que el término resolver es interesante porque al actor, entre otras cosas, se le paga para transitar y resolver. Hay un personaje, se le llama un actor que se considera va a dar un punto de vista sobre ese personaje interesante. Y ahí es donde la técnica lo que pretende es acompañar, echar una mano, apuntalar la singularidad de cada uno para tener el resultado por lo menos lo más fluido, cercano a lo que uno se propone, que muchas veces es transitar la incertidumbre en escena. Bien.
Ya terminamos. Antes de que diga usted cómo se cierra esto, porque no sé cómo seguimos, usted tiene esto ahí, va a decir las palabras finales, me quedé pensando, a mí me gusta mucho lo epistolar, me encanta leer cartas, en lo posible de otros y de yo para meterme en algunos mundos, y pensaba todo este tiempo, y en esta confusión, una carta que a propósito del estreno, si no me equivoco, fue de Tío Vania, ¿no? Que Olga Knipper le escribe a Chekhov, en ese momento ya su marido, pero además autor de la obra y ella primera actriz del Teatro de Arte de Moscú. Ella absolutamente desconsolada porque después del estreno sí sentía que había fallado su personaje, y en un punto dice algo que me parece fundamental en esa carta, porque dice: lo que ha pasado es que no ha actuado con sencillez. Dice, mi emoción, mis dudas, incertidumbres que tendría que haberme sacado antes con el director, ¿sí?, se pusieron por delante por la coloratura emocional que tenía el personaje, ¿no? A mí me pareció, yo dije, eso, me pareció una cuestión tan fantástica que alguien pudiera tener sobre su propio trabajo, ese pensamiento, más allá, digo, de lo desconsolada que estaba, ese pensamiento crítico, pero esto de poder pensar, ¿sí? Este es el actor que uno busca, ese actor que puede discernir, independientemente de lo que tenga que hacer y de las dificultades, puede discernir, evaluar, ¿sí?, tenerla clara, diríamos, ¿no?, entre, bueno, qué elementos, bueno, en ese contrato donde decíamos para Stanislavski la verdad está puesta en el personaje y ella debía acercar su color emotivo al color emotivo del personaje, se sentía que esa noche del estreno las dificultades para hacer algo de lo que no estaba convencida en torno al personaje se habían puesto por delante del personaje. Me pareció, digo, es fantástico, digo, ahí hay una actriz, digo, que es capaz de resolver, ¿no? Eso. Bueno, me gusta que se generen tantas preguntas que no podamos responder en este momento y que se generen inquietudes en ustedes, que está bueno que sigan pensando cómo se podría resolver a partir de lo que fuimos tratando en estos 2 días. Para mí, como ya les dije ayer y dije hoy, es un orgullo enorme que ustedes estén acá, que formen parte de este primer congreso, que evidentemente el año que viene habrá un segundo y que vamos a seguir mientras se pueda, todo lo que se pueda, año tras año. Agradecer enormemente a Araceli Arreche estar aquí, parece que sí, estamos muy contentos, así que muchísimas gracias e insisto en el agradecimiento a todos los colaboradores y creo que nuestra obligación, además de ser un estudio de formación, es el de la divulgación, es el del desarrollo y poder brindarles, insisto en lo que dije hoy, casi como manifiesto político, en lo posible una educación pública y gratuita para que todos puedan acceder a algo que al fin y al cabo no nos pertenece. Muchísimas gracias a todos.